El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús le dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, hemos llegado en este recorrido cuaresmal, podemos decir, a la cima, al corazón de la Cuaresma. Y en este cuarto domingo de preparación a la celebración de la Pascua, porque este es el sentido de estos días de Cuaresma, a este domingo de Letares. Son dos tiempos fuertes los que en la liturgia o en el año litúrgico se nos presenta para nuestra vida. Y ambos tiempos fuertes son la antesala de un gran festejo. Así anualmente sucede con el tiempo del Adviento. 4 semanas que no se sienten de austeridad, sobre todo en estas latitudes de la tierra, porque coinciden con el fin del año civil, con los cierres de años escolares, con las fiestas de Navidad antes que llegue ese tiempo, con la gran celebración de la Inmaculada Concepción en nuestra tierra. Pero esas 4 semanas previas y antesala al nacimiento de Jesús son semanas también de austeridad. Deberían de ser tomadas en esa misma sintonía de la cuarentena en la que nos encontramos en este tiempo. Y así, en ese tiempo de Adviento,
Adventus. Hay un domingo que se le llama el domingo también de gozo, Gaudete, porque se vislumbra y se anuncia la llegada del Salvador Jesucristo. Así en este cenit cuaresmal está este domingo de la alegría del Etare. Pero esta alegría es porque ponemos la retina y los ojos en la Pascua, en esos 3 días sobre todo en que nosotros nos vamos a hacer uno con nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Con esos días en que vamos a subir especialmente para dar muerte al pecado en el ara de la cruz. Toda esta cuarentena que está destinada a meternos en cintura espiritual, debe tener siempre presente aquello que se nos aconsejó desde el miércoles de cenizas. Las 3 actitudes. La oración. El momento en que nosotros tenemos que conectarnos, que dialogar con el Señor. Tenemos que intensificar la oración en Cuaresma. Y aunque bien es cierto que hay gente que ni siquiera se toma tiempo de hacer este paréntesis, ahora es el momento oportuno. Aquella segunda actitud de este trípode cuaresmal es el ayuno. El privarnos nosotros voluntariamente de aquellos manjares que satisfacen al cuerpo y que a la vez nos hace dueños de sí mismos y nos fortalece la voluntad. Miren, no hay cosa más hermosa que ser dueño de uno mismo, de ponerte breque en la lengua. Hay gente que no, es una lengua de bocada. Tristemente, trágicamente, existen personas que no tienen idea de lo que significa frenarse en sus pasiones. Pues la penitencia nos ayuda a lograr este fin. Porque estamos llamados a ser dueños de esta creación maravillosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque ser señores equivale a tener el dominio sobre todo más difícil, que no es otro sino el de nosotros mismos. Tener dominio de los demás es el afán, es el deseo desordenado que por el pecado todos tenemos. Nos gusta dominar a los demás, nos gusta someter al otro, pero no nos gusta someternos a sí mismos. Y esto es lo más difícil. En este entrenamiento cuaresmal se trata de alcanzar ese objetivo. Y el tercero, la limosna. Desprendernos de las cosas superfluas y materiales. Ir dando muerte al egoísmo, al afán de acumular cosas en esta vida que nos hacen una marcha cada vez más pesada, más cansada. Poder volar a lo alto y encontrarnos al Señor ágilmente, sin llevar esos arrastres que nos esclavizan y que nos hunden cada vez más. Esas almas de los santos que habiendo despegado su corazón de los bienes efímeros y pasajeros, anhelan misteriosamente el encuentro con el Señor, que llega nada más que por el trampolín de la muerte. El fenómeno contrario también es una realidad. Cuanto más dependencias
tenemos con las cosas materiales, más horror le tenemos a la muerte. Más horror. Pues bien, en este domingo de la alegría hay una paradoja a considerar que se desprende de estos textos de la Escritura que se nos acaban de presentar. En el libro de las Crónicas del Antiguo Testamento, que se leyó como primera lectura de hoy, según los entendidos, se hizo un resumen apretado, bien sintetizado y un tanto forzado de la historia del viejo Israel. Lo primero que se presentó es la realidad del pecado. Aquel pueblo que multiplicaron sus infidelidades, que practicaron abominaciones, que se mezclaron y se enredaron con los pueblos paganos, que mancharon la casa del Señor, de ese templo que se había consagrado en Jerusalén, que despreciaron completamente a los mensajeros, a los profetas. Esa es parte de la historia de Israel. Ese pueblo que apedreaba a los hombres que Dios les enviaba, que quería callar la boca de quienes levantaban su voz como trompeta para denunciar los pecados y los abusos de su pueblo. Y la primera parte en esta historia, un tanto apretada del viejo Israel, que se nos ha presentado en el libro de Crónicas, dice que el Señor ya no halló remedio hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo. Y entonces vino la catástrofe. Todos estos acontecimientos que se vivió en el viejo Israel, podemos nosotros decir que es un ciclo repetitivo, tanto en nuestras comunidades contemporáneas como en nuestra vida personal. Hay momentos en que nosotros también cometemos abominaciones. Cuando tranquilamente vivimos en el pecado, cuando nos revolcamos como los cerdos en la suciedad, y cuando rechazamos las voces que vienen con caridad, porque así debemos de acercarnos a la corrección, a querernos encaminar en la buena vía hacia el encuentro con Dios. La segunda parte de esta primera lectura pone de manifiesto la misericordia de Dios. Ese pueblo, una vez desterrado en Babilonia, que se da cuenta de lo que es estar fuera de su tierra, con su ciudad santa derruida y su templo en ruinas, suscita a Dios en el corazón de un extranjero, de un pagano, el buen deseo de la reconstrucción del templo dedicado al Dios vivo y verdadero. El personaje es el rey Ciro de Persia, que movido por Dios quiere reconstruir lo que había derruido, lo que se había destruido a causa de la invasión de los babilonios en Jerusalén. Termina diciendo esta primera lectura: en consecuencia, pues, dice el edicto real del rey Ciro de Persia, todo aquel que pertenezca a Israel parta a Jerusalén y que su Dios le acompañe. Voy a resumir esta lectura considerando dos aspectos. El primero, la consecuencia que traen los pecados: ruina, destrucción, llanto, destierro, muerte. Y esto sigue trayendo el pecado del mundo hasta hoy. ¿O no queremos darnos cuenta que la causa de todos los desastres, de las guerras, de los conflictos, de los asesinatos, es el pecado?
El pecado sigue siendo lo que contamina completamente este mundo, el egoísmo del hombre. Y ante esa realidad se levanta la misericordia infinita de Dios. Y he aquí lo que nos dice la lectura del Evangelio de este domingo. En un diálogo nocturno, entablado en primer lugar por Jesucristo, el protagonista principal siempre del Evangelio, que aparece en estos párrafos del Evangelio de Juan conversando con un fariseo, con uno que pertenece al Sanedrín, a los importantes religiosos judíos. Pero este hombre aparece de noche. Va, dice el relato del texto, de noche a ver a Jesús, porque le tiene miedo al qué dirán, porque quiere huir de la crítica de sus colegas, los otros fariseos. Pero en este personaje nosotros encontramos destellos de bondad. Y porque tiene ansias de conocer la verdad, va en busca de nuestro Señor Jesucristo, a quien lo reconoce como maestro. Irrumpe la enseñanza de este domingo en el Evangelio con esas palabras célebres de Jesús que en una analogía de comparación con lo que se narra en el libro de los Números, le dice lo siguiente a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Conocía perfectamente este fariseo a lo que se refería Jesús. Aquella orden que había dado Yahvé Dios a Moisés cuando los israelitas morían a causa de la mordedura de la serpiente. Había clamado Yahvé Dios, había clamado Moisés a Yahvé Dios, y éste le dio la orden: hazte una serpiente de bronce y colócala en un madero. Todo aquel que siendo mordido por la serpiente, envenenado por esta, y mire la serpiente de bronce, sanará. ¿Acaso no sucede lo mismo en una relectura post eventum que nosotros sabemos? Cuando somos mordidos por el pecado, cuando somos envenenados por Satanás y levantamos los ojos y contemplamos a Jesús puesto y clavado en la cruz, ¿acaso no sentimos que somos también liberados y sanados de la mordedura de la serpiente, que es el pecado? El centro de esta Cuaresma tiene como objetivo que nosotros pongamos los ojos en ese madero de la cruz que se levanta triunfante como la paradoja perfecta, que sigue cuestionando y sigue golpeando a la misma humanidad. ¿Y qué encontramos en la cruz? Para poder tener vida la debemos de contemplar. Encontramos un misterio de muerte, pero simultáneamente el misterio de la alegría. Porque desde el día en que muere Jesucristo en ella, ese instrumento que es de vergüenza, de ignominia, ese instrumento que es para humillar, se convierte en el trofeo de la victoria eterna, con la que nos llega a nosotros la verdadera alegría. ¿Qué significa mirar la cruz? Significa recordar
nuestras lágrimas, nuestros padeceres, nuestras humillaciones, nuestras miserias. La cruz en un primer momento es instrumento de horror, patíbulo que el hombre huye por naturaleza. Pero luego, con la muerte de Cristo en ella, la cruz se convierte en el trofeo que se levanta como puente para llevarnos a nosotros de estos acontecimientos efímeros terrenales a la vida definitiva y verdadera, a la vida eterna. Para nosotros los cristianos este es un misterio que solamente se puede comprender a la luz del Espíritu Santo. No se puede concebir un verdadero discipulado cristiano huyendo de la cruz, evitando la cruz y más aún despreciando la cruz. En esa consideración de la pasión y muerte de Jesús, que la vamos considerando piadosamente en estos días de Cuaresma sobre todo, y que lo haremos intensamente el día del Viernes Santo, aparece este suplicio, la de los brazos siempre abiertos, la que en poesía acertada pone en labios de Jesús lo siguiente: la bien amada, la presentida, la esperada siempre para poder dar la libertad y hacer a los hombres hijos de Dios. Esto es el madero de la cruz. Ese amor que llega al colmo del Padre, que entrega a su único Hijo, para que todos los que creamos en Él, como le dice a Nicodemo en este diálogo, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Me hace eco en esta enseñanza que le hace el Maestro Jesús a Nicodemo, aquello que se lee también en el prólogo del mismo Evangelio de Juan. Prólogo que se lee en el día del nacimiento de Jesucristo. Porque vino la luz al mundo. Y este mundo y este pueblo y esos suyos a los que vino esta salvación, la rechazaron. ¿No está sucediendo acaso lo mismo en este mundo posmoderno del cual somos parte ustedes y yo? Queremos y nos llamamos cristianos, pero no se puede entender un discipulado auténticamente cristiano renegando de la cruz, rechazando la cruz y más aún odiando la cruz. El único ser que odia la cruz es Satanás, porque con ella fue vencido y derrotado. A mí me llama la atención estas pseudo-religiones que han salido en estos tiempos posmodernos, como por ejemplo esa secta Pare de Sufrir. ¿Cómo es posible que se llamen de Cristo y le tienen horror al sufrimiento? ¿Cómo es posible que digan que aman y adoran a Cristo y lo reconocen como su Mesías y Salvador y lo quieren divorciado, separado de la cruz? ¿Saben una cosa? A mí me cuestiona cuando en estas iglesias, y lo voy a decir con dolor, incluso algunos templos católicos evitan colocar en el centro, para que las miradas de nosotros que entremos a esos lugares santos, evitan poner a Jesucristo clavado en la cruz. Y se pone un Cristo triunfante, un Cristo que está y aparece como atractivo, huyendo del dolor y de la muerte.
tengamos sumo cuidado, porque como enseña San Pablo acertadamente, yo predico a este Jesucristo, no a otro, sino a este Cristo que está clavado en la cruz por amor. En esa cruz, que es escándalo para los griegos y locura para los judíos. Y desde esa cruz, el Señor grita el amor de Dios. Y desde esa cruz, el Señor nos perdona y nos reconcilia con su Padre amado. Por eso la cruz, aunque arranca las lágrimas y hace que fluya la sangre en el dolor, es misteriosamente motivo de gozo y de alegría. Termina la enseñanza magistral de Jesucristo a este personaje nocturno que buscando la verdad ha ido tras el Maestro, diciendo lo siguiente: todo el que hace el mal aborrece la luz, no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. ¿Verdad que cuando uno anda en malos pasos uno se esconde? Y esto desde el principio de la historia. Me viene a la mente la actitud de Adán. ¿Dónde estás? Allá en el libro del Génesis. ¿Y qué le respondió Adán una vez que ya había pecado? Escuché tus pasos en el jardín y tuve miedo. Es que estoy desnudo y por eso me escondí. Ya había pecado. Así nos escondemos nosotros cuando conspiramos contra los demás, cuando difamamos a los demás. Casi nadie tiene valentía de mantener una afirmación que se ha hecho en ausencia de una persona cuando se sabe que es mentira. Somos tan cobardes que buscamos el anonimato, la oscuridad para seguir pecando. No nos permite la mentira acercarnos a la luz. Miren cómo en esas redes sociales se ataca sin dar la cara. Cómo hay gente que ocupando seudónimos, sobrenombres en esas redes sociales y ocupando fotos ajenas o mentirosas, tiran la pedrada y esconden la mano, porque sus obras no están hechas según Dios. Cuando una persona dice la verdad, mira de frente y sostiene la mirada. Cuando una persona vive en la luz y en el resplandor de Jesucristo, no le importa que lo registren. Cuando no tenemos nada que esconder, cuando llevamos una vida de una sola cara. Pero aquí todos somos tan bandidos y sinvergüenzas que no llevamos una, sino 2 y 3 vidas. Hombres enqueridados, mujeres deshonestas, sociedades corrompidas en los negocios sucios, gente vendida y acallada para no decir la verdad. Todo esto se trama en la oscuridad porque aborrece a la luz. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Termino con lo siguiente, hermanos. ¿Cómo estamos llevando los días de la vida hasta hoy? ¿Cómo vamos viviendo en este itinerario cuaresmal? Porque ya se acercan los días grandes, los días santos. ¿Voy haciendo el bien? ¿Me voy queriendo configurar con Cristo, puesto y clavado en cruz por amor? ¿O voy haciendo mi rebelde voluntad, encarando e insultando al mismo Dios? Ojalá que nuestras obras estén hechas según Dios. Y si todavía descubrimos que nos falta mucho para hacer realidad esto,
acojámonos a su misericordia, porque como le dijo Jesús a Nicodemo, el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Amén.